Bueno, miremos a ver, entonces, ayer nosotros habíamos hablado del modelo de Einstein para el calor específico, ¿cierto? Entonces, modelo de Einstein para el calor específico. Muy bien. ¿De dónde partía el modelo de Einstein para el calor específico? Que habían N osciladores, entonces habían N osciladores, o más bien 3 N osciladores armónicos, ¿cierto? Desacoplados, o más bien acoplados, cada uno vibrando a una frecuencia omega. O sea, esto supone que cuando usted desacopla el sistema de osciladores mutuamente acoplados, cada uno está vibrando una frecuencia omega, ¿cierto? Esto es una vaina completamente absurda, pues, ¿cierto? Entonces, pero funciona a lo sumo, o por lo menos para levantar la inconsistencia que hay entre el calor específico teórico y la tercera ley de la termodinámica a temperaturas bajas, ¿cierto? Entonces, para la ley de Dulong-Petit había una predicción ahí de un calor específico continuo, ¿sí? Digamos, un calor específico, perdón, constante para toda temperatura. Más sin embargo, lo que a nosotros nos mostraba el empirismo era que el calor específico era cero a una determinada temperatura y era constante para altas temperaturas. Entonces, el modelo de Einstein corregía esto, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que teníamos era que teníamos una función de partición clásica, integral entre menos infinito y más infinito, de integral entre menos infinito y más infinito de dp por e a la menos beta h, ¿cierto? Con h igual a p cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado x cuadrado, ¿cierto? Y de acá nosotros obteníamos una energía media que era K sub B por T, ¿cierto? ¿Cómo la calculamos? Como la menos derivada del logaritmo natural de la función de partición, que es el generador de cumulantes, con respecto a beta, ¿cierto? Bueno, entonces sí, después la energía media total era simplemente 3 veces el número de grados de libertad por K sub BT, ¿cierto? Y de acá nosotros decíamos que el calor específico a volumen constante para una temperatura determinada simplemente 3 N K sub B. Y como observamos era independiente de la temperatura. Bueno, entonces, cuando ya nosotros introducimos las correcciones cuánticas, entonces tenemos lo siguiente, correcciones cuánticas. Las correcciones cuánticas son correcciones que se originan a partir de considerar un oscilador armónico cuántico en vez de este oscilador armónico clásico que yo tengo acá. Es un oscilador armónico cuántico y tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos H igual a P al cuadrado sobre 2M más un medio de M omega cuadrado X cuadrado, ¿cierto? Bueno, y esto era igual a H barra omega que multiplica a daga por A, que son un par de operadores de creación y destrucción, donde A es igual a M omega sobre 2H barra
que multiplica a X más IP sobre M omega. Y A daga es igual a M omega sobre 2H barra que multiplica a X menos IP sobre M omega, ¿cierto? Entonces, y de acá, nosotros obteníamos el autovalor del hamiltoniano. Autovalor del hamiltoniano, entonces teníamos lo siguiente, que H actuando sobre el que Dn entonces era igual a H barra omega A daga A más un medio actuando sobre el que Dn, pero A daga A tiene característica de operador número. O sea que A daga A actuando sobre Dn simplemente es el número n, esto queda como H barra omega N más un medio por el que Dn, y entonces de acá naturalmente este es el autovalor del hamiltoniano del oscilador armónico y nos queda En igual a H barra omega, multiplica N más un medio, ¿cierto? Y acá entonces ya podemos evaluar la función de partición, la versión cuántica de la función de partición. Así, segundo, ¿qué demonios pasó acá? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí. Oman. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, versión cuántica de la función de partición. Listo, bueno, muy bien. Entonces, para la versión cuántica de la función de partición tenemos lo siguiente. Todavía tenemos que z sería igual a la suma desde n igual a 0 hasta más infinito t a la menos beta n, porque ahora la energía no es continua, sino que es discreta. Y tenemos el autovalor del hamiltoniano oscilador armónico, o sea que esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a la menos beta h barra omega n más un medio. ¿Cierto? Y esto quedaba e a la menos beta h barra omega medios por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de a la menos beta h barra omega n. Ustedes pueden identificar que es una serie geométrica, o sea que esto es e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Entonces, y acá nos queda de papachita obtener la energía media, ¿cierto? Entonces la energía media queda como lo siguiente. A ver. La energía media quedaría como la menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de z, ¿cierto? O sea, menos derivada con respecto a beta del logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios, más porque acá queda un menos, pero el logaritmo del denominador es menos logaritmo porque está en el denominador, me queda más derivada con respecto a beta, ¿cierto? De logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? ¿Esto cómo queda? Esto queda h barra omega medios más h barra omega, porque este menos, por el menos del argumento se va, sobre, bueno, por e a la menos beta h barra omega dividido 1 menos e a la menos beta h barra omega. Ese segundo término lo multiplico arriba y abajo por h barra omega. Y me queda que esto es h barra omega que multiplica a 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? Más un medio.
Muy bien. Listo. Entonces, ok. Bueno. Esta función de acá es la que se conoce como la función de distribución de Bose-Einstein. Este es un tipo de distribución cuántica, ¿cierto? La distribución clásica es la función de distribución de Maxwell-Boltzmann que nosotros la vimos. Esta es una cuántica. Hay dos convencionales, Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Observen que la forma de la energía media, observe una cosa, Osman, la forma de la energía media tiene exactamente la misma forma que el autovalor. Vale, cuidado. Vea que el autovalor es h barra omega que multiplica a n más un medio. La energía media es h barra omega que multiplica a la función de distribución, que es una densidad de partículas más un medio. Tienen la misma forma, sino que una es con el número de excitaciones y la otra es con la densidad de excitaciones, ¿cierto? Entonces, exactamente de la misma forma, esto es algo, digamos, eh, eh, relativamente, interesante. Eh, entonces, digamos que vale la pena como analizar eso. ¿Por qué es tan interesante? Porque es que la función de distribución cuántica aparece cuando nosotros consideramos el problema de partículas interactuantes y esto es un problema de una sola partícula. Entonces, inclusive la función de distribución cuántica muestra ser mucho más fundamental de lo que uno imaginaba, ¿sí o no? Entonces, eso, digamos que es bastante interesante ahí, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Chicos, una noticia que me acaban de dar. MinCiencias lanzó la convocatoria para apoyar la formación doctoral de docentes de planta ocasionales o de cátedra. Oh, Mosca con la convocatoria, yo mosca. listo. Profe, ¿será que usted nos puede hacer el favor de enviarnos el enlace o esa información por algún medio? También. No jodas, hermano. Ser perezoso. Ya lo envié. Gracias, profe. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros con esta energía? La derivamos, ¿cierto? Pero como son 3 n grados de libertad, entonces hacemos esto. Energía total media, pero mecánico cuántica. Entonces es igual a 3n, ¿sí o no? Por h barra omega que multiplica la función de distribución de Bose-Einstein, más un medio. Calor específico, chicos. Como función de la temperatura es igual a la derivada de la energía media total mecánico cuántica o cualquier energía, sino que en este caso estamos hablando de mecánica cuántica, pues con respecto a la temperatura, ¿sí o no? ¿Y esto cómo queda? Queda como la derivada de la energía media total mecánico cuántica con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a t, donde beta, recuerden que es igual a 1 sobre k sub bt, y por lo tanto la derivada de beta con respecto a t es igual a menos 1 sobre k sub bt cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Queda así, entonces esto sería igual a la derivada con respecto a beta de h barra omega, ¿cierto? Perdón, 3n por h barra omega que multiplica a la función de distribución de Bose-Einstein
por menos 1 sobre K sub B T al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda de esta forma. Esto queda como menos 3n K sub B. Multiplico arriba y abajo por K sub B para que acá me quede también K sub B al cuadrado, ¿cierto? Y entonces me queda esto por H barra omega sobre K sub B por T al cuadrado por la derivada con respecto a beta de 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1 más 1/2. ¿Sí o no? Y ayer nosotros llegamos a este resultado. Nosotros llegamos a que esto era 3n K sub B que multiplica a teta de Einstein sobre la temperatura al cuadrado por E a la menos o a la más teta de Einstein sobre la temperatura sobre E a la teta de Einstein, ¿cierto? Sobre la temperatura menos 1. ¿Sí o no? Al cuadrado. Y esto era menos acá. Pero yo reviso una cosa. Yo subo esto, lo derivo con respecto a beta, me queda... es que esto acá todavía no es al cuadrado. Yo sí decía. Esto es así. Esto es h barra omega porque solo tengo 1 sobre k sub bt al cuadrado. Entonces acá con esta derivada subo esto negativo. A ver, hagamos esto más paso a paso porque yo creo que hay algo acá que, por la forma como yo lo hice, discrepa con lo que hice ayer. Entonces esto sería por la derivada con respecto a beta. Bueno, un medio es constante, entonces no hay que derivarlo, ¿cierto? O sea, esto es e a la beta h barra omega menos 1, ¿cierto? A la menos 1, esto es menos acá. Entonces ese menos 1 baja. ¿Y cómo queda el menos 1? Queda positivo 3nk sub b, ¿cierto? Esto acá todavía no queda teta de Einstein sobre t, esto queda h barra omega sobre k sub b t todo al cuadrado, ¿cierto? Esto por h barra omega sobre k sub b t todo al cuadrado por e a la beta h barra omega menos 1 a la menos 2 por la derivada interna de esto que es h barra omega por e a la beta h barra omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto acá entonces queda de la siguiente forma. Ahora si este h barra omega de acá queda multiplicando, entonces esto queda 3nk sub b que multiplica a h barra omega sobre k sub b por t al cuadrado. Esto es e a la beta h barra omega, ¿cierto? Sobre e a la beta h barra omega menos 1 al cuadrado. Entonces, y de acá definimos la temperatura característica del problema teta de Einstein como h barra omega sobre k sub b. Listo. Muy bien. ¿Cómo quedaría esto? Entonces esto quedaría 3n k sub b que multiplica a teta de Einstein sobre la temperatura al cuadrado por e a la teta de Einstein sobre la temperatura sobre e a la teta de Einstein dio la temperatura menos 1 todo al cuadrado, ¿cierto? Ese es el calor específico, es la corrección cuántica al calor específico según Einstein. Y entonces esta corrección cuántica nosotros podemos ver, pues eso fue lo que vimos ayer claramente.
que si yo grafico la temperatura sobre teta de Einstein y esto acá, entonces sería como una constante, sería 3nk sub b. Entonces este perfil de calor específico es como algo así. Por lo tanto, eliminando la discrepancia entre teoría y experimento, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que hizo Einstein. Es lo que yo les había explicado a ustedes ayer que uno típicamente hace cuando se enfrenta a este tipo de problemas, uno saca los límites, entonces límites importantes, ¿cierto? Límites importantes. T que tiende a cero y T que tiende a infinito. Son dos límites importantes. Cuando T tiende a infinito, esa exponencial es muy grande, entonces hay que mirar a ver qué hacemos con los límites. Bueno, Chicorrios, ¿alguna pregunta? Profe, sí, una corrección. Ahí usted colocó que ambas T tienden a cero. Gracias. Muy bien. Bueno. Cuando T tiende a cero, eso es bastante grande, ¿cierto? E a la teta sube sobre T. Vamos a analizar. Para bajas temperaturas, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos a ver, déjenme pensar acá. Bueno, para bajas temperaturas, entonces tenemos C sub B de T igual al límite cuando T tiende a cero de 3nk sub B teta de Einstein sobre T al cuadrado por E a la teta de Einstein sobre T sobre E a la teta de Einstein sobre T menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si T tiende a cero, esto de acá, o más bien, este término de acá es aproximadamente igual a E a la 2 teta E sobre T por ese cuadrado, porque eso va a ser mucho más grande que 1, ¿cierto? Entonces, cuando T tiende a cero, esto más o menos tiende a algo así. Es el límite cuando T tiende a cero de 3n K sub B que multiplica teta E sobre T al cuadrado por E a la teta E sobre T sobre E a la 2 teta E sobre T, ¿cierto? Entonces esto queda como el límite cuando T tiende a cero de 3nK sub B por teta sube sobre T al cuadrado por E a la menos teta E sobre T, ¿cierto? Entonces hay que mirar ese segundo término, esto tiende a cero naturalmente, pero esto tiende a infinito. Entonces, ¿quién crece más rápido? ¿Crece más rápido el que tiende a cero o el que tiende a infinito? Entonces, la pregunta del millón, ¿sí o no? Pero ayer graficamos esto y nos dimos cuenta que tiende a cero más rápido E a la menos teta E sobre T de lo que crece teta E sobre T al cuadrado, ¿cierto? Entonces, voy a graficar esto un segundo. Lo grafico por acá. Esto es Y igual a 1 punto dividido X punto al cuadrado punto por
la exponencial de menos 1 punto dividido x, ¿cierto? Y grafico. Entonces esto es x, y, line width, 2. Y esto me da como la siguiente gráfica. Esto lo hizo ayer Yesid. Naturalmente para altas temperaturas esto no funciona, ¿cierto? Esto es un límite para bajas temperaturas. Yo grafico T sobre teta E, entonces C sub B de T sobre teta E sería como algo así. ¿Qué es lo importante? Que para cuando T tienda a 0, esto sea 0. Y digamos que eso se cumple a cabalidad en este límite. Preguntas, chicos. Profe, ¿me puedes repetir esa última partecita? Que cuando T tiende a 0, Osman, el calor específico debe tender a 0. O sea, este límite debe tender a 0 y vemos que en efecto lo hace cuando graficamos. Sí. Eso es lo importante para poder levantar la inconsistencia con la tercera ley. ¿Sí me explico? Ok, profe, y con respecto a la gráfica, ¿por qué esa curva jamás llega a cero, ¿cierto? Se mantiene sobre cero, pero en una constante. No llega a 0. Para eso es para altas temperaturas. Es que esta curva Bosman sale de la original que nosotros tenemos para bajas temperaturas. Y acá, y esto solo es válido para bajas temperaturas, o sea que para altas temperaturas no importa lo que pase, realmente no nos importa, ¿sí me entiende? Ah, ok, ya, ya. O sea, es como si Ya, lo despreciáramos. sí, sí, porque si esta expresión solo es válida, por ejemplo, para este rango de temperaturas, ¿sí o no? De ahí para allá ya no nos interesa qué es lo que esté pasando. Exactamente, y para allá puede hacer lo que sea, ¿sí me entiende? Puede ser un arco iris y no importa. Ah, listo, profe. Bueno, muy bien. Preguntas. No, no, señor. Bueno, muy bien. Ahora, mira, yo grafico, ya les voy a mandar esta gráfica. Voy a graficar también la real, el calor específico real, ¿sí o no? Entonces, tenemos, digamos, Y1. ¿Cómo era esta monda acá? A ver. 1 punto dividido X al cuadrado. Punto por la exponencial de 1 punto dividido X. Punto por eh, la exponencial de 1 punto dividido X menos 1. Todo a la menos 2. A ver. Yo reviso una cosa. Listo. Y ahora sí, entonces la graficamos, pero le damos otro color. Color. Vamos esto en verde oscuro. ¿Qué demonios es? Es que yo soy una morsa. Espera un momentico, chicos. Yo grafiqué acá. Dejemos esto en rojo. Yo le envío esta gráfica al WhatsApp, ¿cierto?
Vemos Y1. Bueno. Acá en esta gráfica que les voy a enviar, se dan cuenta que la curva roja es la curva que describe el calor específico exacto en la aproximación de Einstein, ¿cierto? Esta de acá. Entonces se van a dar cuenta que esa curva roja en la gráfica es como algo así. Para bajas temperaturas coincide específicamente con la blanca, pero para altas temperaturas comienza a diverger. Listo, entonces, y vamos a ver para altas temperaturas qué sucede. Entonces, límite cuando t tiende a infinito, ¿cierto? Este es un límite más sencillo. Entonces, C sub V de t es igual al límite cuando t tiende a infinito, ¿cierto? De 3n k sub b teta de Einstein sobre t al cuadrado por e a la teta de Einstein sobre t sobre e a la teta de Einstein sobre t menos 1 al cuadrado. Segundo, chicos. Listo. Muy bien. Entonces, este límite de acá sería cuando t tiende a infinito, e a la teta e sobre t, ese teta e sobre t es relativamente pequeño, entonces podemos utilizar la serie de Taylor. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto va a quedar aproximadamente igual a 3n k sub b teta e sobre t por e a la teta e sobre t, ¿cierto? Eh, mm, dividido la expansión en Taylor, o sea, 1 más teta e sobre t a primer orden menos 1 al cuadrado. Si t es muy grande, si t es muy grande, teta e sobre t tiende a 0. Y si eso tiende a 0, esto tiende a 1, ¿cierto? ¿Esto cómo queda? Esto queda 3n k sub b, teta e sobre t al cuadrado. Y acá abajo también, porque se va este 1 con este 1, queda teta e sobre t al cuadrado. Profe, disculpe, ahí usted hizo la expansión de Taylor para el término que está en el denominador al cuadrado, ¿cierto? Sí, para ese término. Para el de arriba simplemente lo hice 1. ¿Por qué, Osman? Porque si usted hace este 1, menos 1 le da 1 sobre Se, 0. ¿Sí? y se indetermina. Entonces, cuando se indeterminan las cosas, hay que hacer algún tipo de aproximación de este estilo. Ah, ok. Entonces, acá nosotros obtenemos que para altas temperaturas es constante, así como la ley de Dulong-Petit para mecánica estadística clásica. Y entonces ahí tenemos las tres aproximaciones. La aproximación más exacta de Einstein, que está en rojo, la aproximación para bajas temperaturas en blanco y para altas en azul. Cierto, ya les voy a grabar esta imagen de acá y se las envío. A ver.
Statistical Mechanics. Bueno, y acá entonces enviamos esta imagen. Listo, bien. Ya las envío. Pregunta hasta ahí, chicos. Profe, ¿existe, no sé, alguna relación física en ese punto donde las tres temperaturas tienen un punto en común, según la gráfica? Las tres curvas, sí. Ese es exactamente teta de Einstein. Ah, ok. Entonces voy a anotar eso por acá. Gracias, profe. Bueno, listo, ya les puse la gráfica ahí. Muy bien. Entonces con esto podemos despedir el modelo de Einstein. Está, diría yo que más o menos claro qué es lo que hace la mecánica estadística cuántica, ¿cierto? En términos de mejorar la percepción que nosotros tenemos del mundo. Eso es una definición importante de la física, ¿cierto? Antes eso no es la física, eso sería más bien como la física experimental, ¿sí o no? Profe, Pero la física experimental tiene que estar, tiene que ser consistente, más bien la física teórica tiene que ser consistente con los experimentos, ¿cierto? Entonces, acá estamos haciendo eso, mejorando, entendiendo cómo podemos mejorar nuestra percepción de los fenómenos. ¿Qué vos, man? profe, una preguntita, qué pena. Lo que pasa es que, pues, según la gráfica que usted ahorita había hecho aquí en el tablero y con la que nos envía, pues la de rojo crece Ah, sí, mucho sí, más. sí, exactamente. Sino que no me cupo, entonces chamboní eso ahí. Ah, ok, 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 ya entendí. Qué pena por lo chambón. No, 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 no es que sea champón, sino que entonces se me presentó como esa duda, porque una crecía mucho más que la otra. No es que sea chambón, está simplemente equivocado, ¿sí o no? Ah, ok, ok, profe. Como para dejar la claridad ahora. ¿Cuál es la principal diferencia entre el modelo de Einstein y el modelo de Debye? Básicamente que en el modelo de Debye, Debye no asume que todas las frecuencias de oscilación individuales de los osciladores son iguales. El modelo. ¿Cómo podemos nosotros ver eso? Con un modelo simple de dos osciladores acoplados, ¿cierto? Vamos a ver. Considere dos osciladores acoplados. ¿Cierto?
Con dos osciladores acoplados, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces, tendríamos, por ejemplo, una ecuación R1, dos puntos, ¿cierto? Más omega al cuadrado por R1 más lambda por R2. Lambda es el acople igual a cero. Esta es la ecuación 1 y tendríamos, por ejemplo, R2 puntos más omega cuadrado R2 más lambda por R1. ¿Sí o no? Entonces, mm, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar y a restar 1 y 2. Listo. Entonces, 1 más 2 queda R1 más R2, la segunda derivada de la suma, más omega al cuadrado por R1 más R2, más lambda, que multiplica a R1 más R2, igual a cero. Esta sería, por ejemplo, la ecuación 3, ¿cierto? Muy bien. Ahora restamos 1 y 2. 1 menos 2. Entonces, ¿cómo queda? Queda R1 menos R2, dos puntos, más omega al cuadrado por R1 menos R2, menos lambda. Según una cosa. Así, menos lambda que multiplica a R1 menos R2. Igual a cero. Esta es la ecuación 4. Profe, esto, no sé si es que de pronto yo esté mal o distraído algo. Entonces, el signo de omega cuadrado también debería de corregirse, ¿no? No, el de omega cuadrado no está bien. Porque este de omega cuadrado es este de acá, vea. No, lo que En- pasa es Este que ahí es el colocó positivo. omega sub 2 abajo. Eso es Ah, lo que sí, dice. gracias. Eso sí. Pero el signo está bien, Osman. y entonces, y el lambda de abajo, profe, el Porque de es la que resta. este sería lambda R2 menos lambda R1. Van cambiados, vean. Ah, ya lo vi, profe, perdón. Sí, sé que lo Porque ese habían. es el término de acople, Osman. Es el término de acople. Sí, ¿Sí me señor, entiendes? sí, sí, qué pena. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros acá, Osman? De 3 factorizamos R1 más R2. Entonces, de 3 factorizamos R1 más R2, ¿cierto? ¿Cómo nos queda? Entonces, este factor común de acá nos queda omega cuadrado más lambda. O sea que nos queda R1 más R2, dos puntos más omega cuadrado más lambda, factor de R1 más R2, igual a cero. Y acá, D4, entonces factorizamos R1 menos R2, ¿cierto? Como nos queda entonces D4. Factorizamos R1 menos R2. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría por acá. R1 menos R2, dos puntos, más omega cuadrado menos lambda que multiplica a R1 menos R2 igual a cero.
Esta entonces sería la ecuación 4 y la ecuación 5. Nosotros podemos ver que acá hemos desacoplado los sistemas, ¿cierto? Porque ya tenemos una nueva variable. Si nosotros podemos decir que tenemos una variable nueva que es R mayúscula y una R minúscula, ¿cierto? Entonces de acá decimos que R mayúscula 2 puntos más omega cuadrado más lambda por R mayúscula es igual a 0. Y R mayúscula 2 puntos más omega cuadrado menos lambda por R es igual a 0. Entonces, un conjunto, un par de osciladores mutuamente acoplados, ¿cierto? Los convertimos en los desacoplamos y entonces ahora hay un oscilador armónico por acá y otro por acá. Lo que pasa es que las coordenadas están trasladadas. Esto es R1 más R2. Puede ser como una coordenada de centro de masas y R es como una coordenada relativa. Es la única diferencia. Pero entonces nosotros acá vemos que inclusive en el programa más sencillo del mundo, si las frecuencias de oscilación de cada uno acoplados es igual, entonces hay, ahí nosotros vemos que cuando los desacoplamos, cada uno queda con frecuencias diferentes. Este queda, por ejemplo, con una frecuencia omega 1 acá al cuadrado y este con una frecuencia omega 2 al cuadrado, ¿cierto? Omega 1 es igual a la raíz de omega cuadrado más lambda y omega 2 es igual a la raíz de omega al cuadrado menos lambda. O sea, si las masas son igualitas y los resortes también, eso significa que omega cuadrado por un oscilador sea igual a la omega cuadrado para el otro. Si las masas son idénticas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Inclusive si las masas son idénticas y los acoples de resortes son idénticos, cuando desacoplamos el sistema las frecuencias quedan diferentes. Entonces, no hay ninguna razón para nosotros pensar como Einstein que el conjunto de osciladores mutuamente acoplados, una vez se desacopla, entonces todos los osciladores se pueden ver como osciladores independientes oscilando en la misma frecuencia, no hay ninguna razón. Entonces Debye corrigió eso, que en general el modelo para 3N osciladores acoplados tiene la forma. ¿Qué forma tiene este chisme de acá? Entonces, Osman, creo que va a necesitar su ayuda este semestre. Ya le digo por qué, porque me acaban de enviar un mensaje. Listo, profe. Todo bien. Tiene la forma de RI 2 puntos más omega al cuadrado, la componente IJ, por ejemplo, que va a ser una matriz de omegas por RI, ¿cierto? Igual a 0. Pero esto es diagonal, o sea, omega cuadrado IJ es simplemente un omega cuadrado II por un delta IJ, ¿cierto? Entonces, pero cada frecuencia es diferente. Por eso cuando Debye consideraba la energía media, entonces él decía lo siguiente. Entonces, en el modelo de Debye, la energía media queda dada por la energía media. Es como en el caso de Einstein, ¿cierto? Lo que pasa es que en el modelo de Debye ahora la energía media va a depender de
la frecuencia particular gamma. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que sumar sobre todas las energías medias para gamma igual a 1 hasta 3n, ¿cierto? Y esto queda, recuerden que la energía media nosotros ahorita la calculamos y nos había dado h barra omega medios más h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Lo que pasa es que acá omega depende de alfa, b depende de gamma. Es una omega diferente para cada oscilador desacoplado de la cadena. Entonces, ese es el punto. Y es importante. ¿Listo? O sea, profe, en pocas palabras, ese omega es característico de cada uno del oscilador. No pueden ser, no terminan siendo iguales. Sí, exactamente. Ok. No pueden seguir siendo iguales. Entonces acá hay que sumar sobre los diferentes omegas. Y esto de acá, entonces, esto de acá nos va a catapultar a una forma diferente o diametralmente diferente de nosotros ver el calor específico y los cálculos del calor específico de lo que teníamos en el caso de Einstein, ¿cierto? En el caso de Einstein simplemente derivamos porque todas las funciones eran iguales y multiplicamos por 3n, ¿cierto? En este caso no, ¿sí o no? Este es un modelo que propone Petrus Debye. Petrus Debye propone este modelo en 1912. ¿Sí o no? Les queda de tarea para ahorita a las 2:30 que nos veamos. Necesito que me encuentren el paper de Petrus Debye donde las hace esto. Les estoy dando la fecha. Encuentren el paper. Listo. Entonces, ahora, como nosotros vimos el semestre pasado en estado sólido, en este tipo de materiales los modos normales de oscilación en el cristal son como ondas elásticas de baja frecuencia. Es decir, si usted, por ejemplo, tuviera un cristal en una dimensión, y estos fueran los resortes, como modelamos el acoplamiento de átomo a átomo, estos fueran los átomos. Esto es en una dimensión. Inmediatamente los átomos comienzan a oscilar, es como si unas ondas elásticas comenzaran a propagarse a través de esta cadena, ¿cierto? Ahora, los modos normales de oscilación en el cristal son ondas elásticas de baja frecuencia. O sea que su longitud de onda es relativamente grande comparado con el espaciamiento que hay entre átomos. Por lo tanto, hay que corregir este dibujo, porque este dibujo sería como algo así. La longitud de onda es mayor que la distancia entre átomos, ¿cierto? Para nosotros dibujar esto apropiadamente tendríamos que proceder de la siguiente forma. O sea, más o menos cada longitud de onda sería como dos resortes, ¿no? Exactamente, como algo así, ¿sí o no? Entonces, acá podemos decir, los modos normales de oscilación los modos normales de oscilación en el cristal son ondas elásticas de baja frecuencia, ¿cierto? Son ondas elásticas de baja frecuencia. Eso significa que lambda, la longitud de onda, es mucho mayor que el espaciamiento entre los átomos, por ejemplo. Sería como este de acá. ¿Sí o no? Entonces, este es un punto muy importante para el tratamiento de Debye. Súper importante, ¿cierto? Vamos a ver por qué.
Segundo. Profe, A es la distancia que hay entre acople y acople de cada resorte, ¿sí? Sí, exactamente. A es la periodicidad de la red. O sea, cada cuánto se repiten los átomos. ¿Cierto? Cada A unidades, Osman. ¿Sí me explico? Sí, señor. Sí. Muy bien. De esta suposición que nosotros acabamos de hacer acá, nosotros podemos derivar la siguiente condición, ¿cierto? En este límite podemos tratar el cristal como un continuo, ¿cierto? En este límite podemos tratar el cristal como un continuo. Listo. Eso significa que ya no hay frecuencias discretas de oscilación, sino que las frecuencias de oscilación son continuas, como en el problema que nosotros vimos para los fonones, que comenzamos naturalmente con que cada uno de estos tenía un desplazamiento, estos átomos, ¿cierto? X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Hasta XN. Y resulta que esto en qué recaló. Esto recaló en que ahora nosotros cuando comenzamos a tomar el límite, cuando el número de átomos es infinito, y por lo tanto esto es el límite cuando la distancia del cristal tiende a cero, esto se vuelve un continuo desplazamiento, o sea que ya no son átomos discretos, sino que ya acá hay un campo phi de xt que me determina el desplazamiento en cualquier punto de la cadena. Y como consecuencia, las longitudes de onda ya no son discretas. No es la longitud de onda, por ejemplo, de la vibración de este átomo, de la vibración de este átomo, no, porque ya hay una onda elástica propagándose a lo largo de la cadena y su frecuencia se puede determinar mediante un análisis armónico que nosotros hicimos en clase el semestre pasado. Y acá obtuvimos que hay unos fonones de una rama de acá, por ejemplo, estaría la rama acústica, coloquémoslo en inglés. Venga, esto, yo hago mejor esta curva de acá. Se llama Acoustic Branch. Y esta de acá se llamará Optical Branch, ¿cierto? Porque esto es según la velocidad de los fonones dentro del material. Y esta curva de acá se puede aproximar mediante una recta, ¿cierto? Y la pendiente de esta recta, obviamente para bajas longitudes de onda, entonces para vectores de onda, perdón, para grandes longitudes de onda, para vectores de onda que tienden a cero, recuerden que el vector de onda es igual a 2pi sobre lambda, ¿sí o no? Y acá, por lo tanto, hay un continuo de frecuencias, excepto acá, en esta brecha. Parecía como la brecha en materiales de la estructura de banda, ¿cierto? Pero acá con fonones. Debido a esto, entonces, nosotros debemos de hacernos una pregunta importante. El número de modos con frecuencia omega i, ¿cierto? Número de modos propios con frecuencia omega i que pertenece a omega, omega más de omega. Una frecuencia que está en ese intervalo
se puede calcular como una función que es la densidad de modos por diferencial de omega, ¿cierto? Donde este f de omega nosotros lo podemos estimar de la siguiente forma. Donde f de omega diferencial de omega es igual al volumen del sólido por omega al cuadrado por diferencial de omega sobre 2pi al cuadrado, que multiplica a 1 sobre la velocidad longitudinal de la onda al cubo más 1 sobre la velocidad transversal de la onda al cubo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos de nuestros cursos de ondas que 1 sobre la velocidad longitudinal de la onda al cubo más 1 sobre la velocidad transversal de la onda al cubo es igual a 3 sobre el valor esperado de la velocidad al cubo, ¿cierto? Entonces, estas son velocidades de las ondas del sonido, ¿cierto? De sonido. Entonces, eso significa que estamos trabajando con esta rama de acá. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, acá, básicamente que tenemos lo siguiente. Si nosotros reemplazamos eso ahí, entonces nos queda como, nos queda que f de omega diferencial de omega es igual a v por omega cuadrado por diferencial de omega sobre 2pi al cuadrado y multiplica a 1 sobre v longitudinal al cubo más 1 sobre v transversal al cubo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y esto no es otra cosa, como vemos acá. Esto sería por 3 sobre el valor esperado de la 3 sobre el valor esperado de la velocidad del cubo. Listo. Entonces, así queda esa densidad de modos. Uno me preguntará, venga, ¿y esto por qué es tan importante? ¿Para qué nos sirve? Mejor dicho, ¿qué tiene que ver esto con el problema del calor específico? Que tenemos la energía media, hay que derivarla con respecto a la temperatura, pues ya vamos a ver. Ahora, si esa es la densidad de modos y los modos que nosotros tenemos son de grande longitud de onda, es decir, son de baja frecuencia, eso significa que va a haber una frecuencia a la cual, o más bien, va a haber una frecuencia de corte para los modos propios de oscilación de la cadena. Es decir, la frecuencia más alta a la cual alguno de los modos está oscilando. ¿Cierto? Así, la integral entre 0 y esa frecuencia que llamamos la frecuencia omega sub d de la densidad de modos por el diferencial de omega. Si esto es la densidad de modos, si esto es número de modos por unidad de frecuencia, cuando la integro de 0 a la máxima frecuencia de oscilación de los modos, me va a dar el número de modos totales, que es 3n. ¿Cierto? Fantástico. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a determinar cuánto vale esa frecuencia. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Es que tenemos aquí. Tratemos de determinar esa frecuencia. ¿Eso qué significa? La integral entre 0 y la frecuencia omega de f de omega por diferencial de nosotros ya sabíamos cuánto vale esto. Esto es 0 omega de 3 por el volumen por omega al cuadrado por diferencial de omega sobre 2pi cuadrado por el valor esperado de la velocidad al cubo. Esto es igual a 3v sobre 2pi cuadrado por el valor esperado de la velocidad al cubo. Integral de 0 omega de omega cuadrado de omega, ¿cierto? ¿Y esto cómo queda? Esto quedaría como 3v sobre 2pi cuadrado
valor esperado de la velocidad al cubo por omega sub d al cubo sobre 3 se va a 3 con 3, ¿cierto? Y esto debe ser igual a quién, esto es igual a 3n, ¿cierto? De acá despejamos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que omega sub d al cubo es igual a 3 por 2, 6, ¿cierto? 6 pi cuadrado n, 6 pi cuadrado n por el valor esperado de la velocidad al cubo sobre el volumen, ¿cierto? No confundir volumen con velocidad, por favor. Y entonces de acá obtenemos, esta es la frecuencia máxima de oscilación de alguno de los átomos que están en esa cadena, alguno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es esto importante? Esto es importante un segundo. Jessy ya encontró el condenado paper, ve. Por la siguiente razón. Eso sí. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Vamos a reemplazar acá, si nosotros ya sabemos cuánto vale omega de Debye, ¿sí o no? Entonces, con omega de Debye podemos hacer el siguiente reemplazo. Entonces, recordemos, densidad de modos, ¿cierto? F de omega por diferencial de omega es igual a F de omega por diferencial de omega quedaría como 3 por el volumen por omega cuadrado por diferencial de omega sobre 2 pi cuadrado, ¿cierto? Por el valor esperado de la velocidad al cubo. Esto puede ser igual. Vamos a separar esto de esta forma. Póngame cuidado. Acá vamos a colocar 3v sobre 2 pi cuadrado, ¿cierto? Valor esperado de la velocidad al cubo. Acá vamos a multiplicar por 3n arriba y por 3n abajo, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo nos va? Bueno, por diferencial de omega. O sea, por omega cuadrado diferencial de omega. Omega cuadrado diferencial de omega. Acá, entonces, como nos queda arriba, nos va a quedar 9 veces, ¿cierto? N por el volumen, ¿sí o no? O dejemos arriba simplemente 9 veces. 9n por el volumen lo bajo. Y entonces, como me queda esto, me queda 1 sobre 6pi. Entonces, este 3 por este 2 me da 6, queda 6pi cuadrado. Valor esperado de la velocidad al cubo sobre el volumen, ¿sí o no? Por n acá, ¿cierto? Pero esto ya lo habíamos calculado y era omega sub d al cubo por omega al cuadrado diferencial de omega. Esto de acá es omega sub d al cubo. ¿Cómo queda esto? Esto queda igual a 3n omega al cuadrado diferencial de omega sobre omega de Debye al cubo, ¿cierto? Entonces esa es la densidad de modos. La densidad de modos es proporcional, ¿cierto? Una densidad proporcional a omega al cuadrado, ¿cierto? O sea, el número de modos propios que yo tengo oscilando con frecuencias entre 0. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Entre 0 y omega sub d, ese número de modos propios es 9n omega cuadrado diferencial de omega sobre omega sub d al cubo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué realmente esto me preocupa o me ocupa en el problema del calor específico en el modelo de Debye? Porque resulta que si esta frecuencia se vuelve una variable continua, yo puedo aproximar esta suma que yo tengo acá con una integral. Y la integral es infinitamente más fácil de solucionar que este chisme de acá. Entonces acá decimos lo siguiente, tomando el límite continuo,
nosotros obtenemos lo siguiente. La energía media total era igual a la suma desde gamma igual a 1 hasta 3n, ¿cierto? De h barra omega sub gamma medios más h barra omega sub gamma sobre e a la beta h barra omega sub gamma menos 1. ¿Sí o no? Y en el límite continuo, esto se puede reemplazar por una integral entre 0 y la frecuencia máxima de oscilación, que es la frecuencia de Debye. ¿Sí o no? Por lo que hay adentro, o sea, por h barra omega, ahora omega es continuo medios, más h barra omega sobre e a la beta h barra omega menos 1, pero multiplicado por la densidad de modos por diferencial de omega. Por eso, este cálculo de acá es tan importante poder determinar una forma para la densidad de modos en términos de la frecuencia de Debye, ¿cierto? Que recuerden que es qué tantos modos tenemos nosotros. Entonces, número de modos, ¿dónde los definimos? Número de modos en un intervalo omega, ¿cierto? Omega más de omega. Y si nosotros integramos esto, entre 0 y omega Debye nos debe dar el número total de modos que es 3n, ¿cierto? Entonces eso lo tenemos relativamente claro en este momento. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esa integral? Pues la tenemos que evaluar, ¿cierto? Para poder tener una forma de escribir la energía media total. Y de esa forma, entonces por determinar el calor específico, esto queda un medio integral de 0 a omega sub d de h barra omega, ¿cierto? Por f de omega por diferencial de omega, más la integral de 0 a omega sub d de h barra omega por f de omega diferencial de omega sobre e a la beta h barra omega menos 1. Entonces, Profe, qué pena. ¿De dónde es que sale ese un medio? este un medio sale de acá, está sobre 2. Ah, ya, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, listo, Osman y compañeros. Bueno, entonces, requerimiento. El requerimiento es calcular este chisme de acá. La energía total, entonces, ahora queda en términos de las integrales. De 0 omega sub d, h barra omega, f de omega, más la integral de 0 a omega sub d de h barra omega por f de omega por diferencial de omega. Antes de que esto no se nos termine de desmadrar, entonces dejemos hasta acá para que en la sesión de la tarde entonces calculemos esa integral, porque esto es una vaina que se desmadra sobradamente fácil, ¿sí o no? Esto parece un partido del mundial. Entonces, dejémoslo hasta por acá, por favor, y en la tarde entonces procederemos con la evaluación de esta integral. Una cosa importante es la siguiente. ¿Qué puede hacer el modelo de Debye por nosotros que no hace el modelo de Einstein? ¿Cierto? Chicos, búsquenme el paper de Einstein y lo colocan en el grupo, por favor. El de calor específico también, listo. Muchas gracias. El calor específico de Einstein, ¿sí? Sí. Llegué para irme. ¿Cómo? Llegué para irme. Sí, ya casi. Esto es temperatura y esto es calor específico. ¿En qué difiere Einstein y Debye? Bueno, pues básicamente lo siguiente, nosotros vamos a demostrar eso. Estas integrales no se pueden calcular para cualquier temperatura. ¿Sí me entiendes? Es el calor, mejor dicho, para cualquier omega. El calor específico
acá se va a aproximar para temperatura cero y para alta temperatura, ¿sí me entiende? Entonces, eso sí que lo podemos hacer, pero no podemos saber el calor. Por dicho, no podemos graficar exactamente, analíticamente, a pulso, a lápiz y a papel, etcétera, etcétera, el calor específico en el modelo de Debye. Einstein, entonces, tenía como algo así. Entonces, esta era Einstein. Y Debye tenía como algo así. Ambas son cero a temperatura cero, o sea que se levanta la inconsistencia con la tercera ley. Más sin embargo, Debye tiene una cosa muy importante en física experimental, súper importante. Los físicos experimentales siempre quieren verificar. Ellos, como son como unos bebés, ¿cierto? Como un niño. Cuando usted le quita un tetero a un niño, el niño lo persigue a usted hasta que le arrebata el tetero, ¿sí o no? Así son los físicos experimentales. Ellos siempre quieren todo de forma cuadriculada, como ellos lo conocen, y no admiten que nada no se parezca a lo que ellos conozcan, ¿cierto? ¿Qué es lo que los físicos experimentales les encanta más? Les encantan los polinomios. Ellos lo que quieren es ajustar las cosas a un polinomio. Por ejemplo, alfa t más gamma t al cubo, ¿cierto? Entonces ellos hacen un experimento, ponen los datos en el computador y dicen, bueno, digámosle a Excel que haga regresión lineal. En regresión lineal le dicen, ve acá una constante alfa y beta y gamma, y eso es lo que discuten en los papers. Ustedes ven un paper experimental, tienen regresión lineal, regresión polinomial, y quieren hallar las constantes. Y cuando ven un paper teórico, por lo primero que preguntan es por las constantes. ¿Sí o no? Resulta que los experimentales determinaron que a baja temperatura, el perfil del calor específico, a baja temperatura, tiene esta forma. Y esta alfa de acá es una constante que representa la contribución electrónica al calor específico. Y esta de acá es una constante que representa la contribución vibracional. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaban los experimentales? Que alguien demostrara que para bajas temperaturas, este chisme de acá era proporcional a T al cubo. Y que la constante de proporcionalidad era gamma. En esencia, una forma particularmente consecuente de uno definir el problema de Debye es que el problema de Debye reposa en determinar esta gama. Pues obviamente reposa en usted demostrar que el calor específico a bajas temperaturas es proporcional a T al cubo, pero una vez usted hace eso, entonces el experimental le va a pedir gamma. Va a decir, bueno, dígame cuánto vale gamma, que es una cosa que yo medí por ahí y está en la regresión lineal. Naturalmente eso se complica para los teóricos porque es como uno acomodarse pues a un mundo que es infinitamente más complejo que el teórico, ¿sí o no? Pero si uno quiere trabajar con los experimentales, recuerden que la física es una ciencia experimental, no una ciencia teórica. Entonces, pues le toca a uno como por ese lado, ¿cierto? No hay más de otro. ¿Sí o no? Bueno, chicos, entonces ese es el problema físico en el que estamos en este momento metidos, pues. Profe, le recomiendo el video, por favor. Me volví Joan. No, no hay problema. Venga, yo tengo en estos días, tengo que ponerme a descargar todos los PDFs que ni que los he enviado a ustedes. Y profe, porfa, el video de la clase de ayer. Pero si tuviera Sí, la sí, sí. cuenta del OneNote, podría pasarles el link mientras descarga los PDFs para que los tengan. Exactamente, pero eso es culpa mía. Tengo que mejorar eso.
Lo siento, chicos. Tengo que poner en eso, tengo que organizarme. Tranquilo, Oh, profe. fresco, profe, igual yo sé. Bueno, yo no digo nada porque yo no estoy matriculado.